Gracias, presidente. Efectivamente, vamos a debatir una moción que ya adelanto, porque como tendré que hacer de adivino sobre el posicionamiento del resto de grupos, que si alguien tiene la intención de referirse a la subcomisión que se ha creado en el Congreso de los Diputados para estudiar este tema, decir que esta moción fue presentada en el mes de febrero, por lo tanto mucho antes de que a principios de junio se creara esa subcomisión en el Congreso de los Diputados, y por lo tanto tiene toda la razón de ser y también toda la razón de que se pueda debatir por los distintos grupos y finalmente votar. Bueno, es una moción que recoge un problema existente, un problema real de los ciudadanos, y que tiene la gran virtud, por lo tanto, de hacerse eco de una demanda de importantes colectivos de la sociedad que además coinciden en que los políticos nos dedicamos demasiadas veces a temas que resultan de poco interés para los ciudadanos de a pie, para los ciudadanos que sufren esos problemas día a día, y que dedicamos poco tiempo precisamente a esas problemáticas que más les afectan. Esta moción trata sobre un tema que cada día afecta a cientos de personas en el Estado español, más de 300.000 en los últimos 3 años, que han visto cómo han sido desahuciados, se han perdido su vivienda y además, buena parte de los casos, en la inmensa mayoría de los casos, tienen que seguir soportando una deuda con la entidad bancaria que le ha facilitado la hipoteca para poder acceder a esa vivienda. Esto tiene su origen en el boom inmobiliario que sufrimos en el Estado español durante los últimos 10 años, que fue unido para alimentar este boom inmobiliario y para que la burbuja no se viniera abajo. Fue alimentado por las entidades bancarias, facilitando el crédito prácticamente a todo el que entraba por la puerta, sin demasiadas rigideces en las condiciones de concesión. Esto hizo que la inmensa mayoría de ciudadanos españoles hipotecara más allá de lo que podía soportar con sus ingresos, dadas esas facilidades que las entidades de crédito le ponían encima de la mesa. Pero esto, que parecía que era una ayuda para esas personas, al final se ha convertido en una auténtica trampa y en un auténtico drama para buena parte de ellas. Era previsible que con endeudamientos superiores a un 30% de la capacidad de ingresos, a un 30% de los ingresos mensuales, con hipotecas a 40, 50 años, que eso en algún momento tenía que explotar, y ya ha explotado hace un par de años, porque explota sobre todo cuando la crisis destruye miles de puestos de trabajo, y por lo tanto esas personas dejan de tener unos ingresos que ya eran muy ajustados, pero que durante estos años se han reducido de forma alarmante, en algunos casos hasta llegar a haber muchas familias en el Estado español que no tienen ni un solo euro de ingreso cada mes. Por lo tanto, los bancos son implacables, y en el momento en que un ciudadano deja de pagar su hipoteca durante 2 o 3 meses, aplican las cláusulas de los contratos hipotecarios y se ejecutan esas hipotecas. Hasta el pasado viernes, donde el Consejo de Ministros adoptó alguna medida que ya adelanto que valoramos positivamente en el BNG, pero que consideramos claramente insuficientes, las consecuencias eran absolutamente de un desequilibrio total entre la entidad financiera y la persona a la que se le iba a ejecutar esa hipoteca, ese proceso hipotecario. Hasta tal punto que el banco se podía quedar con la vivienda si la subasta quedaba desierta por el 50% de la tasación que se había realizado en su momento, y podía embargar una parte del salario de esa persona muy alta y dejarle prácticamente sin ningún tipo de recurso. Por lo tanto, había una gran desproporción, que es cierto que con estas medidas se equilibra un poco, pero nosotros consideramos que de manera insuficiente.
Hay determinados colectivos que están reclamando desde hace mucho tiempo, determinados colectivos de afectados, pero también sindicatos, organizaciones políticas, organizaciones de jueces, fiscales, organizaciones de todo tipo, que están reclamando que el Gobierno debe llevar a cabo distintas reformas normativas que en el ámbito procesal, en el ámbito hipotecario y también en el ámbito civil den más protección a estos ciudadanos, que son al fin y al cabo consumidores, frente a estas ejecuciones hipotecarias que están llevando a cabo los bancos. Porque es cierto que cuando se hace un negocio, las dos partes deben asumir algo de riesgo, y ese riesgo no debe estar residenciado solo en una parte. Y en la concesión de hipotecas todo el riesgo está residenciado en la parte contratante, en el ciudadano que contrata esa hipoteca, a pesar de que fue el banco quien se la concedió y por lo tanto debería asumir algún tipo de riesgo y se la concedió en base a una tasación que en la mayoría de los casos ha hecho una entidad tasadora participada por el propio banco. Y la entidad tasadora tampoco tiene ningún tipo de responsabilidad. Curiosamente, un tasador tasa una vivienda en una cantidad X, 6 meses después la tasa en un 30, en un 40% menos y no tiene ningún tipo de responsabilidad. Pero además esto no se corresponde, estas bajadas que está habiendo en las tasaciones previas a las ejecuciones hipotecarias no se corresponden en absoluto con la bajada que ha sufrido la vivienda en el mercado. Nadie compra hoy una vivienda nueva o de segunda mano con una rebaja del 50% con respecto al precio que tenía hace 3 años. Las rebajas están en torno al 10 al 15%, pero nunca superiores a esos porcentajes. Por lo tanto, aquí hay muchos actores que tienen parte de culpa en esta situación dramática que están viviendo muchos ciudadanos, pero solo la están pagando esos ciudadanos que pierden su vivienda, pero a mayores tienen que hacer frente de por vida a una deuda que le queda pendiente con la entidad bancaria. ¿Qué pedimos nosotros? Que el Gobierno siga dando pasos, que haga lo que ha hecho este viernes, que no espere al dictamen de esa subcomisión que se constituyó en el Congreso, que a nosotros nos parece muy bien y participaremos en ella, y de hecho ya hicimos llegar nuestras recomendaciones o lo que nosotros consideramos que las medidas que se deberían tomar, pero todos sabemos que esta subcomisión se ha dado un plazo de trabajo de 6 meses. Se ha creado en la primera semana de junio, con lo cual concluirá sus trabajos a principios de diciembre y, si no hay un adelanto electoral, las Cortes se disolverán a principios de enero. Con lo cual, todas las recomendaciones que pueda hacer esta subcomisión, si no nos adelantamos, no van a valer absolutamente para nada. Pero además yo creo que esto es urgente porque cada día que pasa son cientos los ciudadanos del Estado español que ven ejecutadas sus hipotecas, o sea, que ven ejecutado sus deudas con los bancos y, por lo tanto, pierden su vivienda. Y aparte, yo defiendo que el Senado no tiene nada que ver con el Congreso. Me parece muy bien que en el Congreso se dediquen a estudiar este tema, pero en el Senado no debemos de dejar de lado nuestra responsabilidad y podemos debatir estos mismos temas y podemos instar al Gobierno a que tome determinadas medidas que, si son coincidentes con las que le recomiende esa subcomisión, pues perfecto, y si no son coincidentes, supongo que serán suficientemente responsables si salen de un acuerdo tomado entre los distintos grupos. Por lo tanto, y en definitiva, y termino, lo que pretendo con esta moción no es más que recojamos esa sensibilidad que hay en la calle, que recojamos un problema que existe, que es real, que es objetivo, que es palpable, y que instemos al Gobierno a que se mueva más de lo que se ha movido hasta el momento, más de lo que tome otras iniciativas a mayores de las que ha tomado, que repito, son positivas, pero claramente insuficientes para terminar con esta situación absolutamente grave que padecen muchos ciudadanos. Y se trata de buscar el equilibrio. No pretendo, ni pretende el BNG con esta moción, crear un problema financiero. Sabemos que los bancos han invertido muchos recursos en financiar la compra de viviendas y, por lo tanto, tampoco es intención del BNG crear un problema financiero de inestabilidad financiera para muchas entidades. Pero sí
que todos los actores que han participado en esta situación asuman una parte de ese riesgo y que ese riesgo no acabe teniendo que asumirlo solo una parte, la parte claramente más débil. En el turno de portavoces haré alguna consideración a mayores sobre las intenciones y sobre la negociación que tuvimos principalmente con el Grupo Socialista, pero también con el Grupo Parlamentario Popular y con otros grupos para intentar llegar a un acuerdo donde, por mi parte, pretendía suavizar el planteamiento inicial, también en base a todo lo que ha pasado desde el mes de febrero hasta el mes de julio, pero creo que no va a ser posible llegar a ese acuerdo, pero en todo caso, hasta el final, hasta las votaciones, espero que todos hagamos un esfuerzo por lanzar una luz sobre esas personas que están sufriendo y que creo que merecen nuestra atención y que merecen que desde el Senado instemos al Gobierno de manera urgente, lo más rápido posible, sin esperar más, se tomen medidas que alivien esa situación. Nada más y muchas gracias.